Vamos a empezar ya. Vamos a ver un repaso de cómo es que utilizamos las clases que nos muestra el .NET Framework de la versión 3.5 para poder conectarnos desde una aplicación Windows a una base de datos. Lo que vamos a ver va a ser una metodología a base de símbolos en la cual no únicamente se va a concretar al uso de una aplicación Windows conectada a una base de datos, sino también se puede utilizar como una aplicación web e inclusive también para web services, ¿no? Más adelante, cuando les toque la materia de aplicación de programación y diseño de aplicaciones web, van a volver a retomar esta metodología de conexión hacia una base de datos, puesto que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Los datos van y vienen hacia las aplicaciones Windows como lo hacen de igual manera en la aplicación para ambiente web. Lo primero que tenemos es una imagen en donde tenemos en la parte superior las aplicaciones WebForms y las aplicaciones Windows, ¿sí? Esas aplicaciones pertenecen del lado del punto del lado del cliente. Dentro de las clases disponibles en el .NET Framework se encuentran los Windows Forms y el ASP.NET. ¿Se acuerdan en la imagen, en el bosquejo ese del .NET Framework, que hay una sección donde dice Windows Forms y hay una sección donde dice ASP.NET? Pues en esas dos secciones es donde se explica cómo hacer uso de los controles para los formularios de Windows y cómo hacer uso de los controles para en los formularios web, ¿sí? Entonces, eso es a lo que se refiere a la parte de arriba. En la parte central, donde tenemos dataset, data table, y tenemos algo que se conoce como ADO.NET, ¿sí? El ADO.NET es Active Data Object.NET, que es el segmento de clases que nos hacen posible la conexión hacia la base de datos. Ya la hemos utilizado en el dataset cuando hicimos el asistente de conexión de Windows Forms a una base de datos, pero lo hicimos con el asistente, ¿sí? Ahí de manera automática se hizo la configuración, no metimos absolutamente ninguna línea de código para ello, puesto que el asistente se encargó de hacer todo por nosotros. En la siguiente sección, en la parte media, aquí en esta parte de aquí, de acuerdo con el proveedor que se tenga para la base de datos, ya sea Oracle, SQL Server, un OLDB, como lo podría hacer Access o Excel, y un ODBC.NET, como lo podría ser Sybase, DB2, MySQL y algunas otras bases de datos, manejadores de bases de datos, podrían ir aquí en esta parte, ¿no? En este curso lo único que vamos a ver es el .NET, SQL Server.NET, de donde tenemos que, para que nuestra base de datos sea SQL Server 7.0, 2000, 2005, 2008, que son las versiones arriba del 7, si puedas conectarte desde esta base de datos hasta tu aplicación web o hasta tu aplicación Windows Forms, haciendo uso de estas clases que están contenidas en el ADO.NET, y vas a hacer uso de la conexión, el comando, el data adapter y el data reader, ¿sí? Esos son los 4 objetos mínimos que necesitamos para poder conectarnos desde nuestra aplicación, ya sea nuestra aplicación Windows o nuestra aplicación web, hacia la base de datos. Con esos 4, nada más. No son las únicas disponibles, hay más clases, pero como mínimo necesitamos estas, ¿sí? Los vamos a utilizar para poder hacer una conexión de diferentes maneras.
Bueno, la conexión es la misma. Lo que me refiero es que hay diferentes modelos de poder tener una aplicación y una base de datos. Aquí tenemos una aplicación de un modelo de conexión de N capas, N tiers, N capas, así se le conoce. ¿Por qué N capas? Porque hay 1, 2, 3 bases de datos, hay 1, 2, 3 servidores y hay 1, 2, 3 clientes. No significa que únicamente tenga que ser 3 bases de datos, 3 servidores y 3 clientes, sino que se refiere al hecho de que puedes tener un montón de bases de datos, cuántas, no sé, tantas como sean necesarias. ¿Cuántos servidores puedes tener? No sé, tantos como sean necesarios. Y los usuarios, pues tantos como sean necesarios en una empresa. De manera tal que los datos están residentes en un servidor de base de datos dedicado única y exclusivamente para base de datos. Ese servidor no tiene que estar haciendo absolutamente ninguna otra tarea más que almacenar datos, más que almacenar puras bases de datos. Después tenemos servidores en donde radican las reglas del negocio. ¿Qué significan las reglas del negocio? Las reglas del negocio podrían ser: 1, la autentificación de los usuarios; 2, las reglas de a quién sí va a ver quién sí va a poder tener acceso a la aplicación, quién no va a tener acceso a la aplicación. Inclusive podrían estar ciertas situaciones lógicas en el sentido de que si estamos en una empresa en donde a algún cliente se le tiene pendiente hacerle la entrega de un determinado producto, pues primero validamos si tiene autorizado el crédito, si no tiene facturación, pagos pendientes por hacer, o todas aquellas reglas del negocio que impliquen que no se le entregue el producto a ese cliente, ¿sí? Podría ser una regla de autorización de entrega del producto, una regla de autorización de entrega de materiales en una línea de producción, no sé, o sea, pueden haber infinidad de reglas en el negocio. Y acá en la sección de los clientes, pues tenemos todos los usuarios que están corriendo tu aplicación, ¿sí? El usuario del almacén, el usuario de contabilidad, el usuario de compras, el usuario de recepción, cualquier usuario que tenga algo que ver con tu aplicación, pues es el que va a estar acá en esta parte, ¿no? ¿Preguntas de este modelo? ¿No? Existe otro modelo en donde únicamente hay una base de datos, hay un solo servidor y tenemos todos los usuarios. Este servidor se encarga de hacer varias operaciones: la autentificación, la regla del negocio, la validación de los usuarios, en el sentido de que estos sí pueden ver la aplicación, estos no lo pueden ver. Cuando me refiero a la autentificación es cuando se tiene un dominio, y que varios usuarios en la red se pueden conectar, pero no todos los usuarios de la red tienen el privilegio de ver esa aplicación, o ciertos usuarios pueden ver esta aplicación, ciertos usuarios pueden ver esta otra aplicación. Eso es a lo que me refiero aquí con esta parte de las reglas del negocio. Tenemos aquí otro modelo de conexión. Este es de 2 capas. Y tenemos el modelo de conexión de una capa. Ahí es en la misma computadora donde se hizo el diseño, donde se almacenan los datos, donde se hizo la aplicación. Ahí está todo, ¿sí? Que es prácticamente como estamos trabajando ahorita en el laboratorio. Tenemos una aplicación desarrollada en Visual Studio 2008 conectado a una base de datos que fue creada en la edición compacta del framework del 3.5 de Service Pack 1, y
Y las limitaciones pues son tantas como nos pueda permitir trabajar la computadora, ¿no? Las limitaciones son de memoria, de velocidad en el procesador y demás, ¿no? Pero para una aplicación desktop pequeña pues es más que funcional, ¿no? Además la lógica de conectividad, como les dije, la pueden trasladar a lo grande, ¿no? La lógica es lo mismo, ¿sí? A diferencia de que únicamente tendrías que cambiar ciertos parámetros en la conexión, sobre todo en el connection, el connection string, y lo demás es prácticamente lo mismo. ¿Preguntas de los modelos? ¿Comentarios? ¿No? ¿Qué clases tenemos para hacer uso de ellas en el framework del 2.0? El 2.0 se utiliza cuando estás trabajando con el Visual Studio 2005, ¿sí? Para que vayan relacionando en dónde andan y qué clases van a hacer uso de ellas. Tenemos en el system.data.sql client, ¿se acuerdan qué es esto? Este es el namespace, ¿sí? Al cual le hacemos referencia al inicio del programa, ¿sí? Y aquí tenemos las clases, la conexión, el comando, el data adapter y el data reader, que son las que les comentaba que son como mínimo para, utilizadas como un mínimo para poder conectarnos a la base de datos. Tenemos el framework del 3.5, el cual puede ser utilizado en el Visual Studio 2008 y el Visual Studio 2010. ¿Sí? Tengan mucho cuidado cuando trabajan con el Visual Studio 2010, porque pueden utilizar ya sea el framework 3.5 o el framework 4.0 o el framework 2.0. Cualquiera de los tres pueden utilizar. No, tengan mucho cuidado con cuál framework están trabajando, ¿sí? Porque cuando yo los programas con el 3.5 me lo voy a la casa, tengo el 2010 y lo tengo que convertir. ¿En tu casa tienes 2010? Ajá, y aquí está el 2008 y cuando yo voy a bueno, sí, no, lo que tienes que hacer es en tu casa, cuando vayas a crear el proyecto, asegúrate de tener seleccionado el framework 3.5. No, digo cuando lo hago aquí, pues. Porque aquí es 3.5 de manera automática. Yo voy allá y allá. Ah, ok. Cuando vayas a abrir un proyecto, y al igual cuando lo vas a crear y cuando lo vas a abrir, asegúrate que sea del 3.5. Es que haz de cuenta que tú lo copias el folder y le das doble clic al archivo de la solución y te abre de manera automática el Visual Studio. Y si no está configurado de manera tal que cuando se abra, agarre por default el framework del 3.5, va a agarrar el 4.0. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Se está abriendo el Visual Studio con el 4.0 y el archivo del solution, la solución que tú le diste doble clic para abrirlo, está hecha con el 3.5. Entonces te recomiendo, primero abre el Visual Studio y luego le das clic en archivo, abrir solución o abrir proyecto, y cuando vayas a buscar la ubicación, cuando vayas a buscar el archivo solución, asegúrate de que sea el framework 3.5, y así ya no vas a hacer la conversión de 3.5 a 4.0. Ya te vas a evitar ese paso. Aunque te voy a decir, lo que hemos estado utilizando hasta ahorita no han sido clases propias del 4.0. Entonces, si hace la conversión así de manera automática, no se va a generar ni absolutamente ningún error. No se va a generar nada de error ni nada de eso. Te va a decir que la conversión se hizo con éxito y te va a mandar ahí un reporte de todo lo que hizo, pero no debería haber ningún error al momento de hacer la conversión. No tiene por qué suceder.